Si esperabas al profesor de la UA, te equivocaste de Aizawa. Shota tiene paciencia para educar críos, yo no. Tenemos el mismo tono de voz y las mismas ojeras, pero a mí no me importa si aprendes la lección o no. Solo vine a terminar el trabajo antes de que se vuelva molesto. ¿Qué hay a todos? Aquí Nero. Ajusten el volumen y prepárense, porque hoy les traigo una historia llena de oscuridad y justicia. Hoy arranca Izujiro, el Batman. Un gran fic de Hewitt Noah en Nero y Shin Fix. Prepárense, porque la sombra de la noche y el verdadero heroísmo cambiarán las reglas por completo en un camino lleno de peligro. Quédense al final para ver este gran ascenso. No olviden suscribirse, dar like y comentar. ¡Dentro video! Un chico peliverde, de unos 19 años, llamado Izuku Midoriya, estaba sentado solo en una habitación rodeado de monitores de ordenador y tecnología avanzada que vigilaban la ciudad en busca de indicios de actividad delictiva. Justo cuando todo parecía estar bajo control y en paz, se activó una alarma en su monitor cercano. Un agente de policía en la frecuencia de radio de la policía comenzó a informar de la situación a todos los que escuchaban en el canal. Alerta de prioridad 1, Tartarus está experimentando una fuga. Tenemos profesionales en camino, pero tardará un tiempo, necesitamos refuerzos, repito, necesitamos refuerzos de inmediato en la prisión de Tartarus o las cosas podrían empeorar rápidamente. Tomando esto como una señal para actuar, el chico se acercó a un contenedor que albergaba sus dispositivos, armadura y otras, comenzó a sacar su traje y a equiparlo antes de tomar sus dispositivos y guardarlos en su cinturón de herramientas. Después de adquirir todo lo que necesita, Izuku, más conocido como Batman, caminó hacia su avión al que bautizó como Batwing. Mientras hacía algunos ajustes a su traje de último momento, entró en la aeronave y despegó a través de una cascada antes de dirigirse a la prisión Tartarus y listo para patear criminales. Mientras el Batwing se disparaba por el cielo, Izuku programó el piloto automático en preparación para su llegada a la prisión para poder hacer su trabajo sin que alguien destrozara su medio de transporte. Finalmente, se estaba acercando a la prisión, por lo que encendió el piloto automático y saltó de la parte trasera del Batwing. Estaba en caída libre directamente hacia el techo antes de que Izuku desplegara sus habilidades de planeo con su capa y atravesara una de las ventanas del techo directamente con 4 matones que llevaban máscaras de yakuza. El discurso es así solo para esta parte. 1. ¿Qué diablos es esa cosa? 2. ¿Están viendo esto, chicos? 3. Esto no es real. 4. Mátalo. Llévale la cabeza al jefe. Los 4 matones se lanzaron contra Batman con la esperanza de matarlo, pero Izuku tenía otros planes. Cuando el primero le dio un golpe, bloqueó el golpe con la mano izquierda y lo contragolpeó con la derecha. Luego, se volvió hacia el segundo y tercer matón antes de lanzarle un bataran al segundo y luego atacó al tercero con una garra de murciélago y lo tiró al suelo con un tendero. El primero se levantó, pero luego fue golpeado de cabeza contra una celda cercana y quedó inconsciente. El segundo y tercero recibieron un puñetazo en la cara y fueron arrojados hacia arriba, hacia las luces parpadearon e Izuku desapareció de la vista mientras el matón se orinaba encima. 4. Para. Por favor, te lo diré todo. Izuku apareció justo detrás del matón y lo agarró por el cuello, luego lo levantó del suelo con una mano y lo golpeó varias veces. ¿Eres yakuza? ¿Qué quiere Overhaul aquí?, preguntó con su voz profunda, intimidante y modulada que instantáneamente puso los pelos de punta a la criminal. Él está aquí para matar a algunos profesionales, juro que eso es todo lo que sé, pero, por desgracia, Izuku no se creyó nada de estos. Después de ver algunos de los signos visibles de mentira, esto solo lo puso de mal humor, por lo que lo agarró por el cuello con ambas manos, apretó su agarre y lo estrelló contra una ventana reforzada con tanta fuerza que casi se rompió. No me mientas, dijo, con su voz cada más grave y gruñendo, lo que hacía parecer aún más aterrador que antes. Él quería usar la nueva droga que creó en algunos héroes profesionales, pero, ninguno apareció, respondió el criminal mientras intentaba recuperar el aliento y luchaba por respirar. ¿Qué hace?, exigió saber el chico vestido con la armadura de murciélago negra.
Destruye el don de una persona para que no pueda volver a usarlo nunca más. Te ha estado persiguiendo principalmente por la destrucción de todos sus laboratorios. Lo único que le queda es lo que tiene consigo, así que puedes apostar a que lo usará contra algunos peces gordos. Se rió débilmente mientras tosía. No bajo mi supervisión y con un movimiento rápido, Izuku levantó su puño izquierdo y noqueó al criminal antes de irse a buscar la sala de seguridad para Overhaul en CCTV. Overhaul finalmente se ubicó en el centro de una habitación con múltiples celdas que permanecieron cerradas. Estaba tratando de reunir seguidores adicionales con la promesa de que estarían a salvo en su nueva era. El héroe profesional Ingenium y algunos oficiales llegaron con la esperanza de intervenir, pero la policía encontró su desafortunado final cuando Overhaul usó su don para crear una avalancha de púas en el suelo que cortaron directamente a través de sus cuerpos como un cuchillo de 1000 grados a través de la mantequilla. Este ataque hizo que la pared de la prisión se abriera de golpe y expusiera la enorme caída que dejaría a uno muerto usando la destrucción de la pared a su favor. Ingenium corrió sobre los escombros que caían y pateó a Overhaul directamente en la cara, lo que hizo perder el equilibrio y tambalearse antes de presionar su mano en la pared y atrapar a Ingenium con una jaula de púas que penetraron sus brazos y piernas. La profundidad no fue lo suficiente para matar, pero ciertamente dejaría algunos efectos duraderos. Fuiste un buen héroe, dijo mientras se acercaba y sacaba su pistola que borraba sus peculiaridades, pero no lo suficientemente bueno. Y justo cuando disparó, una sustancia pegajosa envolvió el arma, lo que provocó un mal funcionamiento en el arma y resultó una pequeña explosión en la mano de Overhaul. ¡Arc! Gritó mientras se quitaba un poco de la sustancia pegajosa de la mano. ¿Quién se atreve a desafiar al líder de los Yakuza? Pero justo cuando preguntó, Izuku apareció de entre las sombras y le aplicó DDT. Tú. Te has entrometido y me has hecho perder algo que ni siquiera te puedes imaginar. Le gritó al murciélago en un ataque de ira. Izuku se quedó quieto mientras Overhaul cargaba contra él y colocaba su mano sobre su pecho para destruirlo. Sin embargo, cuando se produjo el contacto, no pasó nada. ¿Qué es esto?, preguntó Overhaul enfurecido antes de recibir un puñetazo en la cara. Mezclé mi compuesto de granada de pegamento con una versión anterior de tu bala que borra tu don. Creé una sustancia que suprimirá temporalmente tu don durante unas horas, más que suficiente para ponerte tras las rejas. Respondió el murciélago mientras lo miraba fijamente a los ojos. Esto solo pareció enfadar a Overhaul mientras cargaba hacia adelante lanzando descuidadamente sus puños, tratando de golpear al cruzado enmascarado. Pronto se reveló que sus esfuerzos eran inútiles cuando Izuku lo esquivó detrás de él y le dio una patada en el codo derecho, rompiéndolo inmediatamente el hueso y rompiéndole efectivamente el brazo. Luego se puso a trabajar en la muñeca izquierda de Overhaul, forzando una curva en la dirección en la que no debería doblarse. Estos ataques le impedirían usar su don incluso después de recuperarlo, pero solo para darle un punto más. Izuku lo golpeó tan fuerte en la mandíbula que su máscara de pico se rompió y provocó que su boca goteara sangre. Las otras celdas se habían abierto, pero todos los prisioneros se quedaron adentro y rezaron por seguridad. Esto redujo a Overhaul a un desastre de gemidos en el suelo antes de hacer una pregunta entre sangre y lágrimas. ¿Qué carajo eres? Izuku agarró a Overhaul por el cuello con una mano y lo levantó del suelo para darle una respuesta que nunca olvidaría. Soy la venganza, soy la noche, soy Batman. Gritó antes de darle un cabezazo hasta dejarlo inconsciente y atarlo. Eres uno de los héroes incorruptos, haces buen trabajo. Mis condolencias por la pérdida de estos oficiales y por las lesiones, pero no puedo quedarme mucho tiempo, le dije a Ingenium antes de que los héroes y la policía irrumpieran por la puerta. Quietos. Arrodíllate. Te vamos a traer. Gritaron varios héroes. Izuku retrocedía lentamente hacia la pared. Sin embargo, antes de que pudiera escapar, sintió que sus ojos se volvían pesados y cansados mientras se desplomaba en el suelo. Lo último que vio fue al héroe profesional Midnight antes de perder el conocimiento. Yo me encargaré de él desde aquí. El director del agua quiere verlo, dijo mientras los médicos se apresuraban a atender a los heridos y fallecidos. Continuará. Izuku comenzó a moverse cuando sintió unas correas alrededor de sus guanteletes que lo sujetaban a una silla. Una vez que recuperó la conciencia por completo, miró a su alrededor y vio el personal de la UA a su alrededor y una pequeña cosa blanca que parecía un ratón o un perro que se acercaba a él. Ah, entonces eres el justiciero de Batman del que han estado hablando los villanos y otros profesionales, dijo de manera alegre y desenfadada. Tenemos mucho que discutir, señor Midoriya, o prefiere que siga refiriéndome a usted por su otro nombre.
hombre? Dijo antes de acercarse y quitarse las ataduras. Sin embargo, cuando se acercó, Batman se liberó de las ataduras que lo sujetaban y agarró al director del suelo con facilidad. Estaba furioso de que alguien supiera su identidad. ¿Cómo sabes eso?, gritó, su voz modulada se hacía más grave con cada palabra. Los profesionales estaban a punto de entrar en acción, pero Nezu levantó la pata para detenerlos. Debe haber sido duro desde que fallecieron tu madre y tu padre. Lo siento, de verdad perdiste una familia a manos de los villanos, por eso ahora te vistes así y luchas contra el crimen. Todas las noches tenía una pequeña lista de sospechosos de Batman y, de alguna manera, la tuya se fue infiltrando cada vez más en mi mente, dijo Nezu con calma mientras estaba suspendido del suelo. Tienes cerebro, Nezu, y podría haber cubierto mis huellas un poco mejor. Eres el único suficientemente inteligente como para descubrirlo, así que debería haberlo tenido en cuenta, dijo Izuku mientras aflojaba su agarra y soltaba a Nezu. Pero debes saber, me comenzó mientras se giraba hacia todo el personal presente, yo mismo conozco algunos secretos, así que no cometas ningún delito o las cosas pueden quedar expuestas. Sé que no te gustaría que todos supieran algo que haría que las personas pierdan la fe o dejan de hacerte ganar dinero. Toshinori sabe a qué me refiero, dijo mientras miraba directamente a los ojos de Olmig mientras estaba en forma. No deberías esforzarte, Olmig, estamos del mismo lado, dijo. Pero, de todos modos, ¿para qué me quieres aquí, Nezu? Estás perdiendo el tiempo que podrías dedicar a proteger a los inocentes. Verás, estoy impresionado con lo bien que lo has hecho. En solo 2 años acabaste con organizaciones mafiosas, narcotraficantes, traficantes de personas, al asesino de héroes Stein asesinos y ahora la Yakuza. Estoy aquí para hacerte una oferta. ¿Qué es? Quiero ofrecerte un lugar en la UA, solo tienes 16 años y ya has logrado mucho como héroe, pero si asistes, podrías aprender más sobre cómo los otros héroes manejan las cosas y entrenar con la próxima generación de héroes. El grupo en el que estarías ha demostrado ser bastante capaz de obtener el título de héroe en entrenamiento, pero tal vez aprenderías de manera más efectiva si aprendieras con ellos. Quiero ofrecerte la oportunidad de experimentar lo que es tener una familia. Tengo algunas condiciones. Nómbralos y haré lo mejor que pueda. 1. Quiero una licencia provisional para poder continuar con mi trabajo y servir a la justicia. 2. Quiero permiso de salir de la escuela por la noche por las razones mencionadas en la primera. 3. Quiero acceso 24/7 a los laboratorios de soporte de la UA. 4. Quiero traer mi propio traje y tecnología. 5. Quiero que la policía y otros profesionales me dejen hacer mi trabajo y dejen de intentar arrestarme por limpiar las calles. Y finalmente, necesito un suministro a granel de materiales de construcción para un tubo subterráneo a la baticueva al que pueda acceder. Es una lista muy larga, pero estoy seguro de que puedo mover algunos hilos y hacer que eso suceda. Gracias por tu tiempo, te veré el lunes una vez que hayas terminado con todo lo que has solicitado. Tu identidad se mantendrá en secreto, las únicas personas que lo sabrán serán la clase a la que te unirás y el personal de la escuela, dijo Nezu felizmente mientras extendía su pata para un apretón de manos. Izuku se la devolvió y murmuró algunas palabras para sí mismo. Te haré sentir orgullosa, mamá. Salto de tiempo hasta el lunes por la mañana en la clase 1, a los estudiantes hablaban entre ellos mientras esperaban a que apareciera su profesor Shota Aizawa. El tema principal de la conversación era la noticia de que Batman había capturado a Overhaul y lo había encarcelado a él y el resto de los Yakuza durante el transcurso del viernes al domingo. Otras conversaciones también incluían a Batman, por ejemplo, Mina y Agakure estaban teniendo una conversación sobre si realmente existía o no, Bakugo diciendo que podría patearle el trasero si fuera real, Kirishima estaba diciendo lo varonil que era el murciélago y Hiro estaba hablando con Momo sobre cómo derribó a toda una organización nacional clandestina en solo 3 noches. Es increíble y creo que la policía y los profesionales le dan mala reputación. Ese tipo es varón que podría eliminar a cualquiera. Me pregunto cuál será su peculiaridad. Podría patearle el trasero a ese idiota. Y esas fueron solo algunas de las voces que se escucharon al hablar del héroe. Pero justo en ese momento, Aizawa entró y de inmediato los silenció con unas cuantas palabras severas. Silencio, mocosos, y tomen asiento, tengo un anuncio para ustedes, así que cállense. Con eso, todos dejaron de hablar inmediatamente, tomaron asiento y se prepararon para el anuncio. Vamos a aceptar a un nuevo estudiante y es posible que hayas oído hablar de él por su nombre de héroe. Por favor, dale la bienvenida a Batman. Esta pequeña cantidad de palabras provocó una tormenta de susurros en el aula cuando la puerta se abrió pero nadie entró.
Entonces, de repente, un enorme enjambre de murciélagos entró volando por la puerta y las ventanas, cubriendo toda la habitación en la oscuridad, lo que provocó que todos los estudiantes entraran en pánico por el aleteo y los chillidos. Aizawa estaba sentado debajo de su escritorio bebiendo su café para que no se derramara y no se hiciera posibles marcas de rasguños. Finalmente los murciélagos salieron en masa después de que entró el que los había llamado, y en el centro de la clase 1A estaba el mismísimo Batman mirando fijamente a los jóvenes héroes. Continuará. Todos los presentes en la sala permanecieron en silencio y no se atrevieron a hablar delante de la persona más intimidante del mundo. El silencio fue roto por el propio murciélago cuando se dirigió a la profesora de la sala. Tenés razón, Aizawa, no parecen reaccionar en absoluto cuando se le infunde algo de miedo, dijo mientras mantenía su mirada fría sobre toda la clase. Mientras tanto, la baticomputadora estaba cargando todos los archivos de los estudiantes a sus sistemas de guantelete para que pudiera tener acceso completo a su información. Sin embargo, había uno del que no necesitaba información, y ese era Bakugo, que lo miraba enojado. Hola héroes, soy Batman, como obviamente pueden ver, y me uniré a ustedes en su clase para obtener una licencia real para que los héroes y la policía me dejen hacer mi trabajo. Uno de los estudiantes se puso de pie y comenzó a caminar hacia él, por lo que Izuku se giró para mirar al que se acercaba y que resultó ser Tengyalida. Es un placer conocerte, Batman, aunque no siempre apruebo tus métodos. Sin duda eres un muy buen héroe. Mi nombre es Tengyalida, hermano menor del héroe profesional Ingenium. Lo conocí durante el arresto de los Yakuza y lo he estado vigilando a él y a otros héroes. Es un buen hombre y un buen héroe, debes sentirte honrado de ser su hermano. Los dos se saludaron. El Ida regresó a su escritorio. Ahora comenzó a anunciar Izuku a la clase. Nezu me ha dicho que debo confiarles mi identidad y que tienen prohibido exponerla o revelar nada al respecto a nadie. Ya que estoy de buen humor, se los diré, pero les advierto que sé todo sobre ustedes. Por ejemplo, sé sobre la colección de revistas ocultas de Mineta y créanme que estoy completamente al tanto de su pasado, Bakugo dijo mirándolos a ambos. Esto les provocó escalofríos al resto de la clase. Luego, Izuku se quitó la capucha para exponer su desordenado cabello verde, su fuerte mandíbula, sus ojos esmeralda y sus pecas en forma de diamante. Mi nombre es Izuku Midoriya, soy Batman y tu compañero de clase. Su voz ya no era baja ni modulada, sino más tranquila y algo accesible. Todas las chicas tenían un pensamiento: mierda, es hermoso. Sin embargo, tan pronto como dijo estas palabras, Bakugo se puso de pie furioso y se acercó gritando: Deku, bastardo. Siempre trataste de ser mejor que yo, y ahora crees que puedes solo porque mami y papá ya no están aquí. Rechazado sin Kirk. Te patearé el trasero. Pero justo cuando disparó una explosión a quemarropa, Aizawa la canceló y luego lo detuvo. ¿Quieres saber cuál es tu problema, Bakugo? Crees que eres mejor que los demás, pero eres demasiado inseguro de ti mismo y tienes que hacer cosas como esta para parecer fuerte. Esto provocó más murmullos en la clase, ya que la pareja parecía una receta para una explosión. Izuku luego abre los puños, lo que ni siquiera se dio cuenta que hizo, debe haber sido un reflejo o desencado por la mención de sus padres. Unas horas más tarde en los dormitorios. Bakugo estaba cabreado por el hecho de que su antiguo saco de boxeo se había convertido no solo en un miembro de la UA, sino que se había convertido en la persona más temida del mundo. Necesitaba a alguien con quien desquitarse, alguien insignificante y desagradable para él. Desafortunadamente para Kyokahiro, ella estaba cerca de él cuando estaba enojado y accidentalmente chocó contra él. Cuidado por dónde vas, mamá, mamá. A nadie le gusta tu trasero emo y deberías darte un tiro desde el techo, tal vez entonces le importes a alguien, maldita fracasada. Todos los demás chicos se habían acostumbrado a esto y simplemente ignoraron lo que está pasando, a excepción de Ida y Kirishima, quienes estaban fuera, al igual que las chicas. Bakugo estaba llevando las cosas demasiado lejos y comenzó a provocar explosiones en sus brazos, lo que la hizo llorar por las marcas que le quedaban. Bakugo solo se estaba riendo. Patético, comenzó. Ni siquiera puedes recibir un golpe, no perteneces aquí. No perteneces a ningún lugar y nadie te querrá. Y justo cuando iba a golpearla en la cara con un puñetazo, lo atrapó. Kyoka abrió los ojos para ver a Izuku vestido con su traje de murciélago mirando fijamente a Bakugo. Retrocede, ahora. Gruñó Izuku a través de su modulador de voz en la capucha.
¿Crees que solo porque eres un fenómeno ahora puedes pretender ser un héroe? Soy un héroe y por lo que vi y escuché sobre esta amable chica, ella es una heroína más grande de lo que tú podrías ser o jamás serás, dijo, haciendo que Kyoka sonriera entre lágrimas y un pequeño rubor antes de empujar a Katsuki hacia atrás una distancia considerable. Sin embargo, siendo el impulsivo que es, Bakugo inmediatamente intentó atacar a Batman, pero se quedó envuelto en hielo hasta el punto de que ya no podía moverse ni sudar. Explosión congelante, dijo Izuku mientras se giraba hacia Kyoka, siempre es útil tenerla por si acaso. Ven conmigo, te daré algunas cosas para esas quemaduras y marcas, le dijo antes de llevarla a su habitación. Una vez entraron a la habitación, Kyoka comenzó a mirar a su alrededor mientras Izuku caminaba hacia una habitación diferente para encontrar sus suministros médicos de emergencia. La sala principal era como el estudio privado de un detective, con estanterías y tableros con cuerdas que unían diferentes cosas. La mayoría estaban relacionadas con la Liga de Villanos. Sus acciones habían abarcado desde el asalto de Elaus hasta la tortura y todo lo demás. Cada miembro había sido identificado y tenía su propio expediente, al igual que los criminales que había atrapado. Sus archivos eran tan detallosos e intrincados que avergonzaban a la policía y a alguno de los mejores detectives de la historia. La habitación también albergaba un reloj de pie, un piano, una chimenea y un televisor. Una de sus otras habitaciones era una sala de ejercicios, llenas de pesas, un neumático extraído, bloques de cemento, cadenas, sacos de boxeo, pesas rusas, un banco de prensa, una máquina de remo, una máquina de prensa de piernas y una barra de dominadas. Todos los requisitos para sus entrenamientos extremos. Su dormitorio era igual que cualquier dormitorio normal, pero la única diferencia notable era que las paredes no tenían carteles ni nada parecido al resto de los estudiantes. Solo había una. Estaba en la cómoda lateral. En la imagen había un hombre alto, de cabello negro y pecas con una sonrisa en su rostro. Junto a él había una mujer más pequeña de cabello verde, que también sonreía tan brillante como una supernova. Finalmente, había un niño pequeño de cabello verde con una sonrisa plasmada en su rostro que parecía más feliz que cualquier cosa viva. La única suposición de Kyoka fue que se trataba de un Izuku Midoriya más joven. Hablando de eso, Izuku salió de su sala de ejercicios con algunas tiritas, vendas y otras cosas que pensó que podrían ayudar. Mojó algunos algodones en un líquido antes de limpiar las heridas para aliviar el dolor. Toma, esto debería ayudar con el dolor. Sé que las cicatrices y las marcas de quemaduras duele. He recibido mucho de él, dijo mientras se concentraba en sus heridas con la oscuridad cubriendo sus ojos para evitar que alguien viera alguna emoción presente. Después de limpiar y adormecer las heridas, le envolvió los brazos y le dio unas pastillas. Eso es ibuprofeno. Si empiezas a sentir más dolor, tómatelo. Gracias, pero ¿por qué me ayudaste?, preguntó confundida. Aparte de las chicas, nadie me defiende y siempre me ridiculizan por mi apariencia. Al decir esto, una pequeña lágrima se le escapó del ojo. Lo creas o no, entiendo cómo te sientes, comenzó mientras se sentaba junto a ella y se quitaba la capucha. Durante años, fui ridiculizado y acosado casi al punto del suicidio por aquellos a quienes consideraba amigos solo porque era más débil que Todoa y no tenía un Kirk. Sin embargo, me di cuenta de que no importa si tengo un Kirk o no, y no importaba si era súper musculoso. Todo lo que importaba era que estaba en paz conmigo mismo y cómo era como persona, ¿verdad? No importa la apariencia, Hiro, se trata de la personalidad, y por lo que sé de ti, parece que tienes una personalidad asesina, y yo, por mi parte, preferiría a alguien con una gran personalidad que a una persona con un buen cuerpo. Así que la próxima vez que te sientas insegura o Bakugo se meta contigo, solo recuerda, eres mejor por quien eres en lugar de por quien deberías ser, independientemente de lo que digan los demás. Sin saber muy bien cómo responder, Kyoka envolvió sus brazos alrededor del niño y lo abrazó con fuerza. Esas fueron las palabras más lindas que alguien le había dicho y las recordaría por siempre. El acto inicial de un abrazo hizo que Izuku saltara un poco, ya que estaba acostumbrado a ser atacado y a luchar con matones, no a abrazarse. Sin embargo, finalmente se calmó y colocó una de sus manos sobre uno de sus hombros y le dio una palmadita en la cabeza con la otra. Gracias, susurró Kyoka mientras lo abrazaba más fuerte y permitía que una lágrima se filtrara de su ojo. Pensé que esto era un ataque, pero es un abrazo. Ha pasado tanto tiempo desde que me mostraron alguna amistad o amabilidad, pensó Izuku para sí mismo mientras Kyoka continuaba el abrazo por más tiempo. Continuara. Durante los últimos días, Izuku había estado hablando frecuentemente con Kyoka debido a la forma en que Bakugo la trataba usualmente,
ya que él conocía sus luchas y había estado en el lado receptor de múltiples palizas del acosador. Sin embargo, Bakugo había estado furioso desde que Izuku había interferido y salvado a Kyoka de una paliza en sus manos. Siempre estaba tratando de iniciar una pelea con él cada vez que tenía la oportunidad. Por ejemplo, una vez Izuku estaba sentado haciendo su trabajo en la lección a un nivel perfecto y Bakugo siguió tratando de provocarlo, incluso trató de mencionar a los padres muertos de Izuku. Peor, esto solo logró que su próximo enfrentamiento fuera más personal de lo que ya era. Afortunadamente para la pareja, un enfrentamiento estaba a la vuelta de la esquina que mostraría de qué estaban hechos los dos. Aizawa entró al salón de clases donde todos estaban sentados en sus asientos y preparados para su anuncio sorpresa. Entonces, el entrenamiento de héroes será diferente de lo habitual hoy. Realizaremos escenarios de lucha 1 contra 1 para prepararlos para la inevitabilidad de luchar contra los villanos de frente. Dicho esto, todos cámbiense a sus disfraces de héroes y diríjanse al gimnasio Gamma. Después de recibir sus órdenes, los héroes en entrenamiento tomaron su equipo y fueron a los vestuarios para equiparse con todo su equipo. Sin embargo, Izuku simplemente se dirigió a su dormitorio y tiró de la palanca de un libro que reveló un compartimiento oculto que albergaba su traje y sus dispositivos. No queriendo hacer esperar a todos, se vistió lo más rápido posible y tomó los dispositivos esenciales que pensó que necesitaría. Unos 10 minutos después en el gimnasio Gamma. Bien, montón de dolores de cabeza, elegiré quién se enfrentará a quién en estos enfrentamientos y cementos. Amablemente me ha ayudado a crear esta arena de batalla que contiene muchas formaciones rocosas, pequeños túneles, terreno elevado y salientes para ver cómo se desempeñan contra un oponente en un terreno irregular. Así que sin más preámbulos y porque realmente necesito café, la primera pareja será Bakugo y Midoriya. Las reglas son las siguientes. El oponente debe ser capturado con la cinta provista u otro medio como noquearlo o no poder moverse. Luego, los dos avanzaron hacia el área listos para pelear y ajustar cuentas que se han ido acumulando durante más de una década. Ninguno de los dos estaba haciendo su movimiento, pero ambos estaban listos para actuar en cualquier momento. Bakugo amartilló sus guanteles e Izuku hizo crujir sus nudillos antes de activar su visión de detective para analizar rápidamente los guanteletes de granadas. Aizawa declaró entonces que el encuentro había comenzado y todos los demás observaban. Ríndete antes de que empiece, Deku, no eres nada comparado conmigo, gritó Bakugo tratando de asustar al murciélago, pero pronto descubriría que debía temerle. No recibió respuesta de Izuku, solo una mirada gélida. ¿O entonces vas a ignorarme y menospreciarme, monstruo?, gritó enfurecido antes de que alguien pudiera reconocer lo que estaba pasando. Bakugo estaba cargando directamente hacia Izuku, pero no sabía que este era su plan. Tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca, Bakugo lanzó un gancho de derecha hacia su oponente mientras ponía todo su peso en él, pero Izuku lo hizo a un lado, tiró de su brazo para desequilibrarlo aún más y lo golpeó directamente en la cara para enviarlo al suelo. ¿Cómo lo supo?, pensó Bakugo mientras apretaba la mandíbula y se sentía muy herido después de casi ser destrozado. Una vez que se puso de pie, Bakugo intentó disparar algunos tiros a Izuku, pero sacó su pistola de agarre para girar y usar el entorno a su favor como defensa. Después de destruir aproximadamente una cuarta parte de las estructuras, Bakugo se detuvo para buscar a Izuku, pero no pudo verlo por ningún lado. Mientras miraba a su alrededor, dos pequeños objetos rodaron desde diferentes direcciones hacia los pies de Bakugo antes de detenerse a una pulgada de distancia antes de emitir un ruido agudo y chirriante que hizo que Katsuki se agarrara los oídos para detener el dolor. Mientras estaba distraído, Izuku cambió su cobertura y lanzó un micro al guante izquierdo para desactivarlo. Luego Bakugo pisoteó los emisores de sonido para recuperar la audición antes de mirar a su alrededor nuevamente. Demasiado asustado para pelear conmigo directamente, tú bastardo sin don, gritó a todo pulmón antes de intentar tomar vuelo. Sin embargo, su guante izquierdo no estaba funcionando, por lo que no pudo producir explosiones de igual tamaño que comprendían su vuelo. Aprovechando esto, Izuku se lanzó sobre Katsuki y comenzó a controlar la dirección del vuelo. La pareja comenzó a dispararse por la arena, lo que provocó que muchos de la clase entraran en pánico. Mientras Aizawa se relajaba con su expreso, Bakugo logró girarse para enfrentar a Izuku. Metió la mano en su cinturón de herramientas para sacar algunas pequeñas bolitas de humo que activó durante la interacción en el aire. ¿Qué demonios?,
Gritó Katsuki antes de ser golpeado en la cara con un bataran, aturdiéndolo una vez más. Aprovechando la situación, Izuku usó su gaticámbola para agarrarlo y tirarlo violentamente del aire directamente hacia una patada giratoria en el estómago, dando cuerda al usuario de la explosión. Luego, se acercó y le arrancó los guantaletes de los brazos y los arrojó lejos antes de proceder a levantar a Katsuki y darle una serie de golpes en el pecho y la cara. Sin embargo, su último golpe fue atrapado mientras Bakugo cargaba una explosión, pero fue detenido cuando Izuku agarró sus dedos y los chasqueó con un fuerte crujido. Esto resultó en un grito vicioso de dolor de Bakugo mientras apretaba sus dedos rotos con un dolor agonizante. Luego, se giró con lo último de su fuerza para intentar atacar con su otra mano solo para encontrarse con un aluvión mortal de golpes. Después de descargar la ráfaga de golpes, Izuku se agachó y golpeó a Katsuki en las articulaciones de las rodillas, rompiéndole las piernas. Esto una vez más provocó un grito horrible del impetuoso usuario de explosión, pero Izuku aún no de garfios alrededor de los tobillos de Bakugo y estiró el cable un poco antes de tomar una postura y activar el garfio que hizo que Bakugo volara por los aires. Fue aquí donde Izuku comenzó a girar y estrelló a Bakugo contra múltiples estructuras de roca y piedra hasta que estuvo casi inconsciente. Katsuki yacía sobre un montón de escombros con múltiples huesos rostos, la nariz reventada y moretones por todas partes. Entonces una figura oscura se le acercó y lo agarró por el cuello de su traje, que ya le costaba respirar. Izuku acercó su rostro al suyo y miró fijamente su alma. Eso fue por Kyoka y todos los demás a los que intimidabas. Comenzó. Crees que eres superior a todos, pero el mayor problema que tienes es tu ego y tu actitud. Crees que tops están por debajo de ti, pero una persona sin don te acaba de patear el trasero, su agarre se aflojó. Pero no tuve que ser indulgente contigo. Un bataran con mayor precisión, más golpes fatales a órganos vitales, un tono más alto. Quiero que recuerdes esto y quiero que recordarte que no desprecies a nadie por su personalidad o don en los próximos años de tu vida. En tus momentos más privados, quiero que recuerdes a la única persona sin don que te venció, dijo antes de noquear a Bakugo y desaparecer en una nube de humo denso. Continuara. Izuku estaba sentado en la silla de su estudio, revisando casos y pistas sobre crímenes para tratar de calmarse después de haber aniquilado a su antiguo matón en una pelea. Actualmente, estaba siguiendo un caso que giraba en torno a la Liga de Asesinos mientras hacía conexiones con uno de los asesinos con los que se topó anteriormente en su carrera. La asesina se hacía llamar Shiva, no tenía rival en habilidad, pero había perdido ante Batman y se había escondido y se había mudado a otro país. La noche en que la encontró Izuku tenía una recompensa de 50.000 millones de yenes por su cabeza, que algunos héroes incluso intentaron cobrar. Este expediente estaba en espera en ese momento y requería una mayor investigación sobre la Liga de las Sombras para comprender más. Dicho esto, volvió a colocar su expediente en su lugar y se quitó la máscara antes de caminar hacia el baño. Se miró la cara en el espejo, tenía algo de polvo y ceniz de las rocas y las explosiones. Izuku luego se aplicó un poco de agua en la cara, se miró otra vez y espero que estés orgullosa, mamá, ojalá estuvieras aquí, tú y papá. De repente, alguien llamó a su puerta, así que se puso la capucha y se dirigió hacia atrás. Hola, Midoriya. Soy yo, Hiro, ¿estás ahí? Habló mientras Izuku abría lentamente la puerta, permaneciendo oculto. Kyoka entró en la habitación rodeada de oscuridad, se dirigía lentamente hacia la habitación tratando de tener cuidado por donde pisaba. La puerta se cerró inmediatamente detrás de ella y las luces se encendieron solo para revelar a Izuku con su traje de murciélago parado frente a ella. Sorprendida y aterrorizada por la revelación, gritó y retrocedió un poco. ¿Qué pasa? ¿Me has dicho que fui demasiado lejos y que Aizawa quiere verme?, dijo Izuku con su voz intimidante. No, vine aquí para agradecerte y ver cómo estás. Eres la única persona que realmente me defiende de esa manera y quería agradecerte por eso, incluso si te excediste un poco. Ella respondió con las manos entrelazadas detrás de la espalda con un pequeño rubor y una sonrisa al pensar que alguien haría por ella. Hice lo que un héroe debe hacer, eso es todo, dijo mientras caminaba hacia su escritorio y comenzaba a desarmar su pistola de garfio para mejorarla. Pero esa pelea parecía personal. ¿Qué pasó entre tú y Bakugo?, preguntó Kyoka mientras se acercaba a Izuku y ponía una mano sobre su hombro. Izuku nunca había sido abordado de manera tan amistosa por nadie en mucho tiempo. Había algo en esta chica que lo hacía sentir relajado y más tranquilo. Contárselo a una persona no haría daño, ¿no? ¿Se lo diría a los demás? Finalmente, cedió y decidió a sacarlo a la luz. Comenzó a explicar la historia entre él y Bakugo. Se quitó la máscara y se giró para encontrarse con los ojos preocupados y cariñosos de ella que lo miraban directamente.
Está bien, ¿quieres saberlo? Solíamos ser amigos, él obtuvo un don y comenzó a abusar de un don que le habían dado solo para meterse con personas que no lo habían recibido un día, resultó ser mi turno de ser el saco de boxeo por el resto de su vida y ser atacado todos los días. Se metía con los que no tenían don sin razón y solo empeoró con el tiempo. Pasó a decirle a la gente que se suicidara y dejar marcas en las víctimas, dijo mientras se quitaba el guante izquierdo para mostrar una cicatriz que deletrea Deku a lo largo de su mano. Ha hecho cosas horribles no solo a mí sino también a otros como tú. Sin embargo, con su historial, tú saliste bien librado, yo no. Terminó mientras una pequeña lágrima casi imperceptible escapaba de su ojo derecho. Kyoka lo abrazó de inmediato y lo abrazó fuerte para consolarlo a pesar de la pequeña señal de su verdadero sufrimiento interior. Se siente bien tener un amigo como tú, dijo Kyoka mientras miraba sus esmeraldas del bosque y continuó. No nos conocemos hace mucho tiempo, pero me gustaría ser amigos si te parece bien. Tenía una pequeña sonrisa plasmada en su rostro mientras lo miraba. No tengo el lujo de tener amigos, sin embargo, los tiempos han cambiado y supongo que tal vez debería empezar a ampliar mi círculo de amigos de ninguno a uno solo, respondió con una mirada fría como una piedra seguida de una pequeña sonrisa y un leve levantamiento de cejas. Esto hizo que Kyoka se sonrojara y se riera un poco. No me meteré en tu pasado si no quieres, amigo, pero si alguna vez quieres hablar conmigo, soy libre cuando quieras. Lo tendré en cuenta, dijo riendo un poco mientras salía a habitación. ¿Así se siente la amistad? Hace mucho que no tengo un amigo. Casi inmediatamente después que Kyoka saliera de su habitación, Izuku recibió una alerta de delito de la Baticueva. Se acercó a su estantería y sacó un libro falso. Esto reveló un tubo que podría transportarlo a la Baticueva, que está fuera de la propiedad de la UA, cerca de las afueras de la ciudad. Saltó al tubo que llevó bajo tierra a través de todo tipo de giros y vueltas hasta que llegó a la Baticueva. La cueva estaba llena de tecnología muy avanzada que iba desde dispositivos de detectives, prototipos de dispositivos y otros surtidos. Izuku se acercó a la Batcomputadora para localizar el crimen que había tenido lugar. Había ocurrido justo encima de uno de los edificios del distrito comercial, la parte más concurrida de Musutafu. Podría haber en eso por aún víctimas inocentes. Se informó que los sospechosos estaban armados y eran muy peligrosos, aunque solo había 3 de ellos. Sin querer perder más tiempo, Izuku se puso la capucha, entró en la Badwin y se lanzó hacia la ciudad. Mientras se dirigía hacia allí en el Badwin, apareció más información sobre la situación. Habían tomado como rehén a joven y le habían ordenado a la policía que se alejaran o le dispararían. Comenzó a desencadenar algunos recuerdos de su infancia anterior. Podía oírlos en su mente, burlándose de él, su sufrimiento estallido. Dios mío. Isashi. ¡No! No, papá. Dame tu dinero, señora. Corre, Izuku. Ban, por cierto, no era Mick Foley, mamá. Papá. No. No, él no permitiría que eso le pasara a otra persona. No está dispuesto a permitir que alguien termine como él. Unos minutos más tarde, los delincuentes habían llegado al suelo, donde les esperaba su coche. Todos llevaban bolsas llenas de dinero en un coche de huida, un Bugatti Chiron tuneado. Uno de ellos sujetaba a la joven a punta de pistola. Que los policías se quedarán atrás. Sin embargo, cuando casi habían cargado todo el dinero, las luces cercanas empezaron a comportarse de forma extraña antes de apagarse todas menos una. La luz se centró en el cable Mason que sujetaba a la chica, que temblaba del miedo. La chica estaba bien. Chicos, dijo, ¿qué se está pasando? Pero tan pronto como terminó, Batman se agachó y atacó al pobre criminal. Izuku lo atravesó contra una pared de concreto antes de levantarlo y arrojarlo de cabeza contra una caja eléctrica. Es el murciélago. Salgamos de aquí. ¿Qué pasa con la chica? Al diablo con eso, tenemos que irnos. Ahora, idiota. Gritaron los 2 restantes antes de entrar a su vehículo junto a los policías que estaban afuera. Sin embargo, justo antes de doblar la esquina, Batman colocó un rastreador en la parte trasera del auto antes de volverse a la chica con su voz profunda y aterradora. No te preocupes, estoy aquí para ayudarte. Ve a la policía y diles todo lo que sabes. Los voy a castigar por esto. Ella solo asintió en respuesta mientras corría hacia afuera para ser seguida por el propio murciélago. Un oficial corrió hacia Batman y le informó de la persecución. Tenemos un auto persiguiéndolos, pero nos están perdiendo bastante rápido. Dile a tus hombres que cancelen la persecución, yo me ocuparé de esto, respondió Izuku mientras presionaba un botón en su guantelete y esperaba un momento antes de pararse en medio del camino. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el policía.
Igualando las posibilidades, respondió Batman mientras se escuchaba el ruido de un motor acercándose rápidamente. Era el Batimóvil. Baterías atómicas para generar energía, turbinas para aumentar la velocidad. Ahora te tengo, escoria criminal, dijo Izuku mientras se preparaba para partir. ¡Qué montón de basura!, le dijo el oficial. Este es el de reserva, el otro está recibiendo mejoras. Izuku luego salió disparado tras los criminales. Parece que hemos perdido a los cerdos y a ese monstruo, se jactó el primer criminal. Sí, comenzó a unirse el segundo, no tienen nada contra nosotros. Espera, ¿escuchaste eso?, dijo mientras ambos se daban vuelta y veían a Batman viniendo directo hacia ellos. ¿No sabe cuándo parar? Intenta perderlo entre el tráfico. Ambos autos salieron volando entre el tráfico, zigzagueando entre los autos y yendo más rápido que Vin Diesel en cualquier película de Rápido y Furioso. El Batimóvil parecía estar quedándose atrás, pero esto era parte del plan de Izuku. Aprovechando la oportunidad, los criminales se desviaron de la transitada carretera por un callejón riéndose, pero al salir, el Batimóvil se detuvo justo frente a su auto, enviándolos volando por la ventana. Afortunadamente, Batman estaba posado en un poste de luz con su garra remota para atarlos a un punto seguro hasta que llegara la policía para arrestarlos. Continuara, las clases se habían reanudado al día siguiente y toda la clase, excepto Bakugo, estaba hablando de los acontecimientos noticiosos de esa noche. Bakugo no estaba presente debido a la paliza que recibió a manos de Batman. Hablando de eso, las noticias aparecieron en el área común recapitulando los eventos que sucedieron esa noche. Anoche 3 hombres armados asaltaron unos apartamentos y tomaron como rehén a una joven. La policía respondió inmediatamente a la llamada y se produjo un enfrentamiento para negociar la liberación de la rehén, que terminó en un tiroteo, comentó la periodista. Oh Dios, eso es terrible, afirmó Ochako. Sí, espero que nadie haya resultado herido, respondió Kirishima. Sin embargo, continuó el reportero, la situación se resolvió cuando el justiciero convertido en héroe Batman apareció para salvar a la niña y capturar a los ladrones sin ayuda de nadie y sin víctimas. Los criminales ahora están encerrados en una prisión a la espera de juicio por sus crímenes. Ahora, hablaremos con Staki sobre el clima. Vaya, eso es genial, la parte sobre un Midoriya salvando a esa chica, no lo del ladrón, comentó Ojiro, asimilando la noticia. Hice lo que cualquier héroe debería haber hecho, no busco elogios sino inspirar a quien han perdido la esperanza. Intervino desde la cocina, buscaba su batido de proteínas y el agua que había dejado allí. Sus abdominales estaban a la vista y lo único que vestía era unos pantalones cortos negros. ¡Qué caliente!, pensaron todas las chicas colectivamente antes de comenzar a soñar despiertas con Izuku Midoriya, también conocido como el cruzado enmascarado. Mientras observaba su cuerpo, Kyoka notó una cantidad anormal de cicatrices y heridas en Izuku. Incluso teniendo en cuenta su trabajo, había lo que parecían marcas de quemaduras y chasmucaciones a lo largo de su brazo derecho, una herida de cuchillo curada en el hombro izquierdo, más cortes de cuchillo superficiales a lo largo del pecho y una cicatriz de donde le sacaron una bala. O nadie más prestó tanta atención a sus heridas, o los demás simplemente no querían preguntar al respecto por miedo. Oye, Midoriya, preguntó, provocando que todos los presentes se volvieran sin interés por lo que podría pasar. ¿Sí?, respondió con voz tranquila. Su cuerpo pedía ayuda y sus ojos le decían a la gente que está bien cuando no era así. ¿Podríamos hablar un segundo?, supongo. Y con eso salieron de la habitación y las otras chicas se quedaron celosas porque Kyoka pudo pasar un rato con un pedazo de culo caliente que era Batman. Llegaron a la habitación de Kyoka y entraron en la habitación de Violette, la amante de las rocas. Ella cerró la puerta detrás de ambos y luego se giró para mirar a Izuku. Él esperan una expresión seria y severa de ella, pero se sorprendió cuando se dio la vuelta y tenía lágrimas rodando por su rostro. ¿Estaba llorando por él? ¿Por qué?, preguntó simplemente mientras lo envolvía en un abrazo. ¿Por qué? ¿Por las cicatrices?, respondió. No, ¿por qué sigues haciéndote esto a ti mismo y a otras personas que te rodean y que se preocupan por ti? Midoriya. Entonces leyó la expresión de su rostro, era angustia, dolor, sufrimiento. Había visto cosas que ella solo podía imaginar en sus peores pesadillas. Lo siento, no quise decir, pero antes de que pudiera terminar, se encontró envuelta en un abrazo por Izuku. Izuku se aferró al pequeño cuerpo de Kyoka mientras la abrazaba con fuerza y dejaba que las lágrimas cayeran de sus ojos. Ella solo se quedó allí y se aferró a él para ofrecerle algo de consuelo en su liberación de emociones. Lo siento, dijo, normalmente no emocionó.
Está bien. Respondió, no es un crimen esmetir cosas, todos esmetimos cosas en nuestro corazón. Odio, dolor, pérdida, amor, felicidad, todo está ahí y nadie debería tener que ocultarlo. Gracias, creo que me he perdido después de 9 años. ¿9 años? No deberías haber reprimido este tipo de cosas durante 9 años. Espera, solo has sido Batman durante 2, ¿qué pasó hace 9 años? Hace 9 años lo perdí, todo lo que creía que era verdad era falso y lo que era bueno era malo, dijo mientras se sentaba en el borde de la cama. Fue cuando estaba en la escuela secundaria, me habían diagnosticado que no tenía ningún don y Bakugo había comenzado a torturarme debido a la cantidad de acoso que sufría. Mis padres intentaron ponerse en contacto con la escuela para ver si se podía hacer algo, sin embargo, la escuela estaba más interesada en que niños tenían dones poderosos, por lo que calificaron de mentira la acusación de acoso. Eso es horrible, dijo mientras se acercaba. La cosa se pone peor como negaron las afirmaciones de mis padres, de que me acosaban sin descanso. Mis padres investigaron un poco sobre la escuela y los profesores, sin embargo, descubrieron algo. El director era un gángster especializado en el tráfico de drogas y personas. Algunas de las chicas mayores veces desaparecían y no aparecían durante meses, así que mis padres fueron a la policía a denunciar al director. Desafortunadamente, sin saberlo, se lo dijeron a un policía corrupto que los delató al director. Durante las semanas siguientes, el gángster había aprendido su rutina y planeó un asesinato para que no revelaran sus verdaderas intenciones. Kyoka estaba mortificada por estos pensamientos. ¿Cómo podía alguien tolerar algo así? Finalmente nos atraparon en medio de un centro comercial, sin embargo, no les importó ningún daño colateral, así que no solo mataron a mis padres, sino a otras 46 personas. Además de eso, intentaron hacerlo parecer un ataque terrorista a Pecuña Escla y se salieron con la suya. Esos bastardos mataron a mis padres, se llevaron la única alegría que tenía en este mundo. Hizo una pausa. ¿Hasta qué? Preguntó ella. Hasta que te conocí, dijo con una pequeña sonrisa y una lágrima o dos todavía presentes. Has sido capaz de darme la felicidad que no había sentido en mucho tiempo. He estado solo y descartado durante años, pero luego llegaste a mi vida y lo cambiaste todo. Al principio tenía dudas sobre todo este asunto de OA, pero ahora sé que no me arrepiento de nada. Lo que has sufrido es horrible y va más allá de todo lo que podría imaginar. Quiero ayudarte a sanar y a superar este dolor. Has llegado a mi vida y me has mostrado no solo lo cariñoso y compasivo que eres en realidad, sino también como ser un verdadero héroe, dijo Kyoka, acercándose lentamente a Izuku. Los dos estaban sentados en la cama de Kyoka, mirándose a los ojos. Sonrojos en ambos rostros. Sus ojos comenzaron a volverse pesados, sus pulsos se aceleraron y sus bocas parecían atraerse. Finalmente, hicieron contacto y se besaron. Fue lento, apasionado y comprensivo. No tenían necesidad de apresurarse, solo saborear el momento. Sus cabezas se inclinaron hacia un lado para dar al otro un mejor acceso, mientras sus manos comenzaban a explorar. Kyoka recorrió con sus manos sus abdominales y sus pectorales. Era como si su cuerpo hubiera sido esculpido por los dioses griegos. Sin embargo, mantuvieron su sesión de besos mientras ella lentamente envolvía sus brazos alrededor de su cuello. Izuku, sin embargo, había colocado sus manos en las caderas de Kyoka para jalarla hacia su regazo. Luego trazó sus curvas hacia arriba hasta llegar a su cuello y colocó suavemente una mano alrededor de la espalda, mientras su otra mano acunaba la parte baja de su espalda. Se fundieron el uno en el otro antes de caer completamente sobre la cama y separarse para tomar aire. Ahora quiero más, dijo Kyoka en tono de broma. Bueno, si quieres un poco más, entonces no perdamos tiempo, respondió Izuku mientras le plantaba suavemente sobre su espalda, se colocaba sobre ella y comenzaba otra sesión de besos con ella. La pareja yacía en la cama de Kyoka, envueltos en sus mantas se abrazaron con calidez, lo que les ofrecía protección y seguridad. Izuku estaba acostado boca arriba con Kyoka recostada en su pecho, acurrucándose contra él. Él tenía un brazo alrededor de su cuerpo dormido y ella tenía ambas manos colocadas sobre su pecho mientras se acurrucaba contra su cuello. En otro lugar, en algún callejón al azar. Por favor, no. Quítenlos. Quítenlos de encima. Jajaja, no hay forma de escapar de tus demonios internos. Todos debemos enfrentar nuestros miedos. Están por todo mi cuerpo. Están en mi piel. Y la persona comenzó a arañarse a sí misma. Jajaja. ¿Quién es el siguiente? Jejejajaja. Continuará.